Seguridad Nacional efectivamente apunta digamos, a la criminalización de la lucha y la protesta social, en el sentido de que, bueno, justamente criminaliza, por ejemplo, los movimientos sociales, ¿no? Ahí con distintos tipos penales como, digamos, el sabotaje, motín, etcétera, que en realidad no son, digamos, elementos o tipificaciones de carácter penal que vengan aprobándose ahora, sino que efectivamente vienen de atrás. El problema, digamos, y lo grave de la Ley de Seguridad Nacional es que incluso se salta, por ejemplo, lo que marca la propia Constitución sin, digamos, realizar el proceso, digamos, de modificación de la Constitución como tal debe ser. Y un poco lo mencionaban también los compañeros de FUCA en su ponencia. Es decir, incluso se salta por encima al Congreso de la Unión para la modificación de artículos como el 29 constitucional, como el 107, como el 89, que faculta, por ejemplo, justamente al presidente de la República para sacar al ejército sin la necesidad de la aprobación del Senado, como marca hasta el día de hoy, por ejemplo, el artículo 29. Es decir, justamente es una avanza, digamos, hacia una concentración de mayores facultades y de poder, digamos, del Poder Ejecutivo para utilizar al ejército en la represión de movimientos sociales, luchas, bueno, la organización, digamos, para enfrentar las ofensivas que pretende respaldar la propia Ley de Seguridad Nacional, como la reforma de la Ley Federal del Trabajo, etc. Entonces, en ese sentido, sería importantísimo, digamos, lo que tendría que plantear es derogación de la ley, de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, una abrogación como por ahí se plantea, porque parece que hay una confusión, esta abrogación de una ley, digamos, en sentido jurídico, lo que significa es cancelación de una parte de una ley, de una legislación. Entonces, digamos, la ley de Seguridad Nacional como tal, como viene siendo modificada y todo, incluso digamos, si lo pensamos en términos de constitucionalidad y todo, tratándose, se quiere incluso el proceso de reforma constitucional y todo, habría que plantear la derogación de la misma. Y bueno, también habría que plantear justamente, efectivamente, como decía el compañero Carlos, no solo la derogación de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, sino también el hecho de que vienen siendo aprobadas una serie de reformas, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que por ejemplo deja fuera, digamos, digamos, de la jurisdicción de los tribunales civiles o de los juzgados, digamos, de civiles, todos los crímenes cometidos por militares en contra de los derechos humanos, digamos, de los ciudadanos, ¿no? Entonces también habría que plantear efectivamente que el CES, digamos, la cancelación o la derogación misma de la existencia del fuero militar, que permitiría por lo menos pensar en llevar a juicio a todos aquellos que el día de hoy son los responsables de los asesinatos de migrantes, por ejemplo, de los juvenicidios, los femicidios, etcétera, todo aquello que conocemos. Y finalmente también, nada más para cerrar, habría que hacer sí una mención y la denuncia de que a la par que existe una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, que por ejemplo ahora reconoce ciertos derechos económicos y sociales como humanos, y además, digamos, permite, digamos, incorpora nuevos derechos humanos a la propia Constitución, por la vía de los hechos, incluso, digamos, está incumplido y por lo que se está pasando por completo por alto, y hay como una disociación por completo, digamos, entre lo que plantea la reforma de la Ley de Seguridad Nacional y lo que es la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, que incluso supuestamente reconoce la jurisdicción de tribunales internacionales como la Corte Internacional, etcétera, cuando por la vía de los hechos, por ejemplo, se profundiza o solo se profundiza, digamos, lo que es el foro militar. Pues habría que hacer, por ejemplo, digamos, esa mención, me parece esa Bueno, yo creo que en primer lugar hay que señalar que el llamado Estado de Derecho del que se está hablando, la Ley de Seguridad Nacional formaría parte de eso, está en completo estado de descomposición. Ese es el estado en que se encuentra y que por tanto
lo que deberíamos ver es si estamos dispuestos a que ese Estado en proceso de descomposición, desde sus estructuras de gobierno hasta su legajo de leyes y decretos y todo el comportamiento de lo que se llama el Estado, estamos dispuestos a que nos siga gobernando. Esto es lo que tendríamos que dilucidar, no solo el enfrentarnos a una ley que es una pequeñísima partecita de eso que llaman el Estado de Derecho y que es inoperante porque ellos mismos lo han vuelto inoperante desde los gobiernos priistas hasta los gobiernos panistas. Es decir, ese Estado de Derecho no funciona, y menos para nosotros. Las leyes laborales, por ejemplo, que es como lo más pacífico de la lucha social, pues es inoperante, no funciona. Demuestra, no solamente están los electricistas, están muchos trabajadores que llevan años enfrentando procesos laborales y que pues simplemente, aunque tengan la razón y aunque tengan el derecho, es inoperante y no lo pueden ganar. Esta es la realidad. Y este gobierno, contra todo ese Estado de Derecho en descomposición, ha surgido y se ha desarrollado, yo diría, más como un gobierno militar, militarizado, aunque tenga procedencia civil del voto o el supuesto voto, surgió o tomó posesión primero en la noche o en la madrugada con los militares. Parece que en el campo militar o en el campo mar. Y luego entró con los militares prácticamente al recinto parlamentario para tomar posesión, ¿no? La Policía Federal Preventiva, etcétera, etcétera. Y todos los actos importantes han sido con los militares, aunque no les ha cumplido con el aumento salarial que les prometió. Entonces, estamos navegando no contra una ley específica, sino contra todo el Estado de Derecho en descomposición. Bueno, compas, es que nos completan ese sesgo. Yo sé que hay como 30 segundos y quieren como... Julián, Tamara pasó su participación al último. No, pues nada más que la reforma a la ley de seguridad, bueno, que la ley de seguridad nacional, me gustaría que se viera como parte de una serie de reformas tendientes a homologar el sistema político mexicano, económico, también y social, a los intereses de Washington, sí, a los intereses norteamericanos, y que este proceso tiene distintos niveles de desarrollo en el territorio nacional, que por ejemplo, que las reformas penales que hoy se impulsan a nivel nacional, hay estados de la República que ya hace más de algunos años que ya los han implementado. Por ejemplo, en el norte del estado, los juicios orales ya se practican en el estado de Chihuahua, y que asimismo también la reforma política forma parte también de ese mecanismo de homologar el sistema electoral norteamericano con el mexicano. Encontrar esta relación, sí, y llevarla a la matriz, que es precisamente que estamos dentro de lo que ellos señalan, el área de seguridad de los Estados Unidos. Que esta serie de reformas son pues la expresión de los intereses norteamericanos en los asuntos de soberanía nacional, en los asuntos internos de soberanía nacional. Eso sería todo. Gracias. Sergio. Sí, compañeros, quería plantear en términos políticos. Nosotros como encuentro tenemos que discutir permanentemente con las estrategias y otros movimientos que están en contra de la militarización. En primer lugar, habría que definir una posición frente a la línea que plantea Javier Sicilia, por ejemplo, desde que se intentó aprobar la ley de seguridad nacional,
que oponía la reforma a la ley misma, una ley de seguridad nacional humana. Nosotros tenemos que decir este encuentro enfáticamente que no puede venir ninguna reforma, ninguna ley de seguridad nacional humana de un gobierno que nos está reprimiendo y está enfatizando la guerra contra el narcotráfico. Porque incluso el movimiento de emergencia nacional que va a venir, que es un desprendimiento del movimiento por la paz, seguramente va a plantear también que frente a la ley de seguridad nacional nosotros tenemos que oponer una reforma o una ley que sea verdaderamente humana. Nosotros tenemos que enfatizar que no podemos esperar ninguna reforma, ninguna ley de seguridad humana de este gobierno, ni mucho menos de los militares que son nuestros enemigos, mucho menos de los tribunales que son nuestros enemigos, mucho menos de las policías y todas sus instituciones de justicia, porque efectivamente son nuestros enemigos. En ese sentido, la demanda clave, que es derogación, tiene que venir acompañada de una crítica fraternal al Movimiento por la Paz y al Movimiento de Emergencia Nacional, si es que también plantea lo mismo, de que no puede venir de este gobierno ni una sola propuesta de reforma de ley de seguridad que venga en términos humanos. Y segundo punto, quería también plantear el término de cómo enfrentar la ley de seguridad nacional, a diferencia del Movimiento por la Paz y el Movimiento de Emergencia Nacional. Cuando se intentó discutir la reforma de la ley de seguridad nacional, lo que hizo el Movimiento por la Paz fue intentar ir al Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores y Diputados para presionar para que esa cueva de ladrones no intentara aprobarla nada, es decir, intentó convencer por la vía de la confianza en que las instituciones de este país podían revirar la ley de seguridad nacional. Sin embargo, nosotros tenemos que enfatizar que solamente para echarla abajo y derogarla, la podemos hacer de forma combativa en las calles, con organizaciones obreras, sindicales, populares y de derechos humanos, en un gran movimiento en contra de la militarización del país. En ese sentido, justamente eso yo creo que es una de las delimitaciones claves de aquí a futuro para un espectro del movimiento con el cual nosotros tenemos que tener permanentemente política y diálogo. Entonces, concretamente son dos cuestiones. Una, frente a lo que plantea el MPJ y el Encuentro de Emergencia Nacional, no puede venir ni una sola propuesta de reforma de la ley de seguridad humana. Dos, no podemos confiar en que la cueva de ladrones del Senado y los diputados vayan a escucharnos y a confiar en nosotros, sino que tenemos que echarla en la vía de la movilización de forma independiente y en las calles. Gracias.